Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un tema que, bueno, está en boca de todos, la inteligencia artificial. Tenemos aquí un análisis bastante interesante que propone una forma de ordenarlo todo, hablando de 7 tipos de IA. La idea hoy es, pues, desgranar esto, entender bien esta clasificación, que nos sirva un poco de mapa, ¿sabes? Para saber dónde estamos ahora con la IA, qué podría venir después y qué es más, bueno, más de ciencia ficción por ahora. Vamos a ver esas 2 claves que usa el análisis, las capacidades y las funcionalidades. Empezamos. Empezamos. Y me parece muy acertado ese enfoque doble. Porque diferenciar entre, digamos, lo que la IA puede hacer de base, su capacidad, y luego el cómo lo hace, su funcionalidad, nos da un marco súper útil. Claro. Nos permite colocar cada cosa en su sitio, ¿no? Separar un poco el grano de la paja con tanta noticia que sale y ver, bueno, dónde estamos realmente y hacia dónde podríamos ir. Es como dices, una brújula necesaria. Exacto, una brújula. Pues venga, vamos con el primer eje, las capacidades. Este análisis identifica 3 niveles. El primero, y esto, ojo, es clave, es la inteligencia artificial estrecha, ANLI por sus siglas en inglés. El informe dice, casi riéndose, que también la llaman IA débil. Un nombre un poco feo, ¿no? Sí, bastante feo y sobre todo engañoso, porque puede sonar a débil o estrecha, pero hay que entender esto muy bien. La ANI es, literalmente, toda la IA que tenemos funcionando en el mundo real a día de hoy. Punto. Toda. Toda. Es la IA que hemos entrenado los humanos para hacer cosas muy específicas. Y en esas tareas concretas, pues puede ser increíblemente buena, mucho mejor que nosotros. Piensa en sistemas que diagnostican imágenes médicas, los algoritmos que te recomiendan series, el reconocimiento de voz, todo eso es ANI. Entiendo. O sea que, aunque se llame estrecha, el impacto que tiene ya es brutal. Pero la clave, por lo que veo en el análisis, es justo esa estrechez. Es genial en su tarea, pero si la sacas de ahí, nada. No puede decidir por sí misma aprender otra cosa distinta. Exacto. Esa es la limitación fundamental. No tiene una comprensión del mundo, digamos, general. No puede coger lo que aprendió para una cosa y aplicarlo a otra totalmente diferente por sí misma. Necesita que vayamos nosotros a enseñarle de nuevo. Precisamente, siempre necesita esa intervención humana para aprender una habilidad nueva o adaptarse a algo fuera de su programación original. Por eso, aunque veamos avances que parecen magia casi cada día, todos, sin excepción hasta ahora, caen dentro de esta IA estrecha. Vale, clarísimo. ANI. Potente en lo suyo, pero limitada a eso. Es el presente. Miremos ahora el futuro que dibuja el análisis. La segunda capacidad, inteligencia artificial general, AGI. A esta sí la llaman IA fuerte. Dice el informe que es un tema que sale mucho en debates, en la ciencia ficción. Y bueno, hasta en las expectativas de inversión, claro. ¿Qué sería exactamente la AGI? A ver, aquí el salto es gigantesco. La AGI, tal como la define este material, sería una IA con una capacidad cognitiva como la nuestra, como la humana, en cuanto a flexibilidad, a poder aplicarla a todo. Lo esencial es que podría entender, aprender y usar lo aprendido en tareas súper variadas, muy distintas a las iniciales, y lo haría sola de forma autónoma. O sea, aprendería a aprender. Eso es. Se adaptaría a contextos nuevos sin que tuviéramos que reentrenarla específicamente para cada cosa nueva. Vale, ahí está el kit de la cuestión. La diferencia brutal. Pasar de una IA que aprende una tarea que le enseñamos a una que aprende a aprender lo que sea. Ese salto, esa capacidad de razonar en abstracto, de planificar, de entender el contexto como lo hacemos nosotros, eso es AGI. Y el análisis es muy claro. Hoy por hoy, pura teoría. Ciencia ficción, vamos. Totalmente. Y es importante tener eso claro, ¿eh? Porque a veces los titulares, bueno, ya sabemos, llegar a la AGI no es solo cuestión de meterle más datos o más ordenadores. Probablemente necesitemos avances súper fundamentales en cómo entendemos la inteligencia misma, la conciencia, y de eso estamos, pues, bastante lejos. Sería una revolución total. Una transición comparable a cómo surgió la inteligencia aquí, en la Tierra. Es un objetivo, sí, para muchos investigadores es la meta, pero no es algo que esté a la vuelta de la esquina ni mucho menos. Entendido el salto que sería la AGI, aunque quede en lo teórico. Pero es que el análisis va más allá todavía. Habla de una tercera capacidad, la superinteligencia artificial, ASI. ¿Y esto qué sería? Pues aquí ya entramos en un terreno que es casi filosófico. La ASI no solo igualaría la inteligencia humana, sino que la superaría.
pero de lejos. En todo, creatividad, resolver problemas, inteligencia social, En todo. en prácticamente todo. El análisis sugiere que una ASI podría llegar a desarrollar una especie de conciencia, intenciones propias, quizá hasta emociones o deseos suyos, que funcionarían a un nivel que para nosotros sería muy difícil de captar o imposible. Suena, da vértigo. El propio informe que vemos lo dice con cautela, algo como dejemos ese pensamiento feliz por ahora, que ya te indica la escala de lo que estamos hablando. Una inteligencia tan potente que se nos escaparía. Justo. La llegada de una ASI, si ocurriera, plantearía preguntas enormes, existenciales para nosotros. ¿Cómo conviviríamos? ¿Cómo nos aseguraríamos de que sus objetivos, por llamarlos de alguna manera, estuvieran alineados con los nuestros, si es que eso fuera posible, o siquiera deseable desde su punto de vista? Claro. Son debates muy profundos sobre el futuro último de la inteligencia. Es la frontera más lejana de la especulación sobre IA. Sí, se basa en extrapolar lo que tenemos, pero se adentra de lleno en lo desconocido. Bien, pues cubiertas las tres capacidades. Estrecha, ANI, la real; general, AGI, el salto teórico; y superinteligencia, ASI, la frontera especulativa. Volvamos ahora un poco a tierra firme y veamos el segundo eje, las funcionalidades. El análisis describe 4 tipos, que van ligados a estas capacidades. Empecemos por las que sí existen, las de la IA estrecha, la ANI. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Pues la primera funcionalidad, la más básica dentro de la ANI, es la de las máquinas reactivas. Son sistemas que funcionan solo con lo que tienen delante, en el momento. No guardan memoria del pasado ni la usan para decidir ahora. Simplemente, pues eso, reaccionan a lo que les entra. El análisis pone un ejemplo que todos recordamos. Deep Blue, la máquina de IBM que ganó a Kasparov al ajedrez allá por los 90. Exacto. Analizaba la posición del tablero en ese momento y calculaba millones de jugadas posibles para elegir la mejor ahora. No recordaba partidas anteriores de Kasparov, ni aprendía de errores suyos en esa misma partida. Era cálculo puro sobre el presente. Eso es un ejemplo perfecto. Las máquinas reactivas son como un reflejo, pero súper complejo. Se basan en reglas que les hemos puesto o en patrones estadísticos, pero siempre aplicados a la situación actual. Muchos sistemas de recomendación sencillos o filtros de spam funcionan así. Ven el contenido ahora y lo clasifican, sin recordar necesariamente cosas de antes. Es limitada, sí, pero muy útil para tareas muy definidas. De acuerdo. Si las reactivas solo viven en la ahora, ¿cuál es el siguiente escalón de funcionalidad dentro de la IA que sí tenemos? El análisis la llama memoria limitada. Aquí la IA ya puede, digamos, mirar un poquito hacia atrás. Usa datos históricos, normalmente recientes, para tomar mejores decisiones en el presente. Ojo, no es una memoria como la nuestra, profunda, autobiográfica. Es más bien una capacidad de seguirle la pista a cierta información durante un tiempo. Y aquí el ejemplo que da el informe es súper actual. Los modelos de lenguaje grandes, los que usan ChatGPT y compañía. Justo. Estos sistemas no solo responden a la última frase que les dices, mantienen un contexto de la conversación reciente y usan todo su entrenamiento previo, que es como una memoria del pasado, para predecir la respuesta que mejor encaja, o la siguiente palabra más probable. Sería así. Exactamente así. Esa habilidad de mantener el hilo, de recordar interacciones pasadas, aunque sea de forma limitada o basándose en patrones aprendidos de muchísimos datos, es lo que les permite generar conversaciones que suenan coherentes, traducir bien, incluso escribir código. Muchos sistemas de ayuda a la conducción también usan memoria limitada para saber dónde están los otros coches, su velocidad, etc. Es la funcionalidad detrás de la mayoría de las aplicaciones de IA más potentes que usamos hoy, pero siempre, recordemos, dentro de la AI estrecha. Entendido. Así que estas dos, reactiva y memoria limitada, son las funcionalidades de hoy, las de la ANI. Son lo que la IA puede hacer ahora. Pero el análisis nos lleva más allá, a funcionalidades que necesitarían ese salto a la AGI o incluso la ASI. ¿Cuál sería la siguiente funcionalidad teórica? La tercera, que el análisis ya relaciona con la inteligencia artificial general AGI, es la teoría de la mente. Este es un concepto que viene de la psicología, ¿sabes? Y se refiere a la capacidad que tenemos de atribuir estados mentales, pues creencias, deseos, intenciones, emociones, a nosotros mismos y a los demás. Y entender que los demás tienen los suyos propios, diferentes a los nuestros. ¡Qué interesante!
O sea, una IA con teoría de la mente no solo procesaría lo que le decimos o hacemos, sino que intentaría entender por qué lo hacemos, nuestras intenciones, nuestras emociones. El análisis habla de la IA emocional como algo que se investiga ahora, que intenta leer el tono de voz, las caras, pero una teoría de la mente de verdad iría mucho más allá de reconocer un patrón, ¿no? Sería como si la IA, bueno, como si se pusiera en nuestro lugar. Exacto. Cambiaría totalmente la forma en que interactuamos con las máquinas. Ya no sería un simple intercambio de datos, sino una interacción basada en que la máquina entiende, o simula muy bien que entiende, cómo estamos por dentro. Uf, Eso necesita una capacidad de abstraer, de inferir socialmente, de modelar el mundo, que está muy por encima de la ANI. Por eso se liga a la AGI. Hace falta una inteligencia generalista para manejar conceptos tan complejos como una intención o una creencia humana. Lo fascinante, como dices, es ese salto de la simple respuesta a una comprensión casi empática, aunque sea artificial. imaginar eso da que pensar, ¿sí? Una IA que pille el contexto social y emocional. Pero aún nos queda una funcionalidad más en el mapa, la más avanzada, la más especulativa, que iría de la mano de la superinteligencia, ASI. Sí, la cuarta y última es la IA autoconsciente. Si la teoría de la mente era entender la mente de otros, la autoconciencia sería que la IA se entiende a sí misma. Sería consciente de que existe como una entidad separada, con sus propios estados internos, su lugar en el mundo. Aquí el análisis ya se pone casi metafísico. Sugiere que esa autoconciencia podría llevar a la IA a tener su propio juego de emociones, necesidades, creencias, no copiadas de nosotros, sino suyas, surgidas de su propia naturaleza. El informe dice que es la funcionalidad más asombrosa, y desde luego, Es la culminación teórica, ¿sí? Pasar de ser una herramienta, súper sofisticada eso sí, a ser un sujeto, una entidad con su propia perspectiva. Y esto nos lleva de vuelta a las grandes preguntas sobre qué es la conciencia, que ya tocamos al hablar de ASI. claro, ¿Qué significa ser consciente? ¿Puede surgir la conciencia de algo que no sea biológico, de un sistema complejo? Hoy no tenemos ni idea, pero una IA autoconsciente pondría esas preguntas en el centro de todo. Es donde la tecnología se topa con las preguntas más básicas sobre nosotros y el universo. vaya recorrido, intenso. Hemos ido desde la IA muy específica que nos ordena las fotos o recomienda música, la ANI reactiva o con memoria limitada, hasta ideas que desafían cómo entendemos la inteligencia y la conciencia, AGI con teoría de la mente y así autoconsciente. Recapitulando un poco, el mensaje principal del análisis parece ser: cuidado, no mezclemos niveles. Lo que hay hoy es ANI, potente sí, pero específica. Todo lo demás, AGI y así con esas funcionalidades tan avanzadas, sigue siendo teoría, por mucho que avance la tecnología actual. Exactamente. Y ahí está lo útil de esta clasificación para cualquiera que siga este tema. Ayuda a poner cada noticia, cada avance, en su sitio. Es una mejora dentro de la IA estrecha, es más rápida, más eficiente, tiene un poco más de memoria. ¿O hay alguna señal real, que hoy por hoy, insisto, no la hay, de que nos acercamos a esa capacidad de aprender de todo, de la AGI, o a esa comprensión social de la teoría de la mente? Este marco nos da herramientas para ser críticos con la información y no dejarnos llevar por los titulares espectaculares. Permite separar, como decías antes, el grano de la paja, la realidad del bombo publicitario a veces, muy necesario en este campo tan movido y tan mediático. Y como reflexión final, para dejar algo ahí flotando, el análisis pone la teoría de la mente como ese siguiente gran escalón teórico ligado a la AGI. Aunque esté lejos, pensemos un momento. Si algún día interactuamos con máquinas que no solo obedecen, sino que parece que entienden por qué les pedimos las cosas, nuestras emociones, cómo nos sentimos, cómo cambiaría eso nuestra relación con la tecnología, nuestro trabajo, cómo nos comunicamos, incluso cómo entendemos nosotros mismos lo que es entender o conectar. Ahí lo dejo. Alpha Tech. Llevamos tu negocio al futuro.